nombre es Demera Vera Fabián Mauricio, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Materia: reproducción y larvicultura. Docente: Juan José Bernal Zambrano. Tema: aspectos reproductivos de los moluscos. Bien, los moluscos forman uno de los filos de los animales más numerosos y variados. Se clasifican en gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. Son animales invertebrados y según la clasificación taxonómica son de simetría bilateral. Son celomados, triblásticos y protostosmos. Principalmente los moluscos se reproducen a través de reproducción sexual, es decir, dentro de cada especie existen individuos unisexuados, moluscos hembras o moluscos machos, aunque los sistemas para ello pueden variar entre las especies. Por ejemplo, los bivalvos son unisexuados, mientras que los gasterópodos son hermafroditas, incluyendo algunos que pueden autofecundarse. Bien, moluscos bivalvos. Son animales invertebrados de cuerpo blando, generalmente sin segmentar. La mayoría provisto por una concha formada por dos piezas llamadas valvas. En el cuerpo de la mayoría de los moluscos se distingue la cabeza, el pie y la masa visceral. Las especies más representativas de la clase bivalvos son la almeja, el berberecho, el mejillón y la ostra. Reproducción de los moluscos bivalvos. La mayoría de los bivalvos son dioicos. Esto quiere decir que tienen individuos hembras e individuos machos, los cuales liberan respectivamente ovocitos y espermatozoides a la columna de agua, lo cual se conoce como desove. Normalmente no podemos diferenciar a simple vista los individuos machos de las hembras, lo que se conoce como ausencia de dimorfismo sexual, aunque algunas especies de agua dulce se observan diferencias en la forma y el tamaño de la concha. En otras especies marinas como el mejillón se observan diferencias en la coloración de la gónada, blanca en los machos y rojiza en las hembras. Algunas especies, como la ostra japonesa Crassostrea gigas, alcanza su madurez sexual como macho, y a medida que va envejeciendo, un número mayor de individuos se transforma en hembras. Esto se conoce como hermafroditismo protrándrico. Otras especies de bivalvos, tales como el Argiospem gibus, son verdaderamente hermafroditas funcionales, es decir, tanto la gónada femenina como la masculina maduran en forma simultánea en el mismo individuo. El individuo expulsa los gametos de forma secuencial, normalmente primero el esperma seguido de los ovocitos, para luego cambiar a esperma otra vez dentro del mismo ciclo de desove. Gametogénesis. La gametogénesis es el proceso de formación de gametos, espermatozoides en los machos y ovocitos en las hembras. Una vez que los gametos están completamente maduros, son liberados a la columna de agua con la corriente de agua exhalante, donde se produce la fecundación, que llamamos externa. Periodo de desove. Varía según la especie y la situación geográfica, ya que su ciclo reproductivo está controlado tanto de forma interna por el sistema nervioso y hormonal, como de forma externa por una serie de factores ambientales. Entre los factores ambientales que afectan el ciclo reproductivo de los bivalvos, destaca la temperatura, asimismo la cantidad de alimento disponible y el fotoperiodo. Los bivalvos de clima templado suelen pasar por dos periodos de desove dentro de un mismo año, tras la producción máxima de fitoplancton que se alcanza en primavera y otoño. Una vez liberados los gametos, el espermatozoide puede penetrar en el ovocito y pocos segundos después se produce una membrana de fertilización que impedirá el paso de un nuevo espermatozoide. Unas horas después de la fecundación se produce la segmentación del huevo, proceso por el que se divide la célula por mitosis.
dando lugar a un embrión multicelular que por su aspecto se denomina mórula. Métodos experimentales para inducir el desove de los moluscos bivalvos. Existen dos métodos. Método físico, que es la aplicación del shock térmico, añadir abundante proporción de células fitoplanctónicas y punzar el músculo aductor. Y el método químico, que es la inducción de una hormona llamada serotonina. Dentro del desarrollo de los bivalvos se presentan dos fases larvarias: la larva trocófora, cuando es libre y nadadora, y la larva Behringer, cuando se fija el sustrato. Primer estadio larvario es de la larva trocófora, la cual todavía no se ha desarrollado la concha. En un primer momento la larva Behringer se denomina D, debido al ángulo recto que forma su concha, seguido de Behringer umbolada. La última fase, denominada Pedibehringer, se caracteriza por el desarrollo del pie y por poseer la capacidad de asentarse. Una vez asentada la larva Pedibehringer, sufre una metamorfosis que consiste en la pérdida del velo y el desarrollo de la estructura interna característica de un mejillón adulto. Estos son los denominados juveniles. Moluscos cefalópodos. Mundialmente se conocen alrededor de 1000 especies de cefalópodos, decápodos, entre lo que sobresalen el calamar y el pulpo, que comprenden cefalópodos decápodos y cefalópodos octópodos, respectivamente. Se los puede encontrar en fase bentónica y planctónica y habitan en Tatú continental o en el océano abierto. Tienen un tamaño variable que va desde los 2 centímetros hasta los 20 metros. Presentan huevos telolecíticos con abundante vitelo en su composición. Son organismos dioicos y el dimorfismo sexual está demarcado por la presencia de un brazo modificado empleado en la cópula por parte del macho. Aspectos reproductivos de los moluscos cefalópodos. Son de los invertebrados más evolucionados, no solo por su estructura, sino por su comportamiento, pudiendo destacar el comportamiento reproductivo, el cual está influenciado por el sistema nervioso. Dentro de los caracteres que se menciona, el macho presenta un brazo ectocotídeo, simulando un pene con modificaciones en forma, tamaño y tipo de ventosa, y por transparencia es posible divisar las glándulas nidimentarias de la hembra color rojizo durante la maduración. Anatomía de los órganos reproductores. Difiere un poco los decápodos con los octópodos. El primer grupo en hembras está constituido por ovarios, oviductos, glándulas nidimentarias, glándulas accesorias, receptáculo germinal, mientras que en el macho la forman el testículo, el conducto deferente, complejo, espermatorófico, conducto eferente y el saco espermatorófico. En pulpos está constituido por ovario, oviducto, epitelio germinativo en hembras y testículo y estructuras germinativas en machos. Composición de la gónoda en cefalópodos. Las gónodas en cefalópodos decápodos pesan el 16% total de su peso en las hembras, justamente por la estructura que lo componen, y un menos del 5% en los machos. Sin embargo, en los octópodos, la gónoda es mucho más pequeña, llegando a ocupar el 1 de 10 de su peso total del animal. Bien, maduración de la gónoda en cefalópodos. Cefalópodos decápodos tienen una relación directa con la temperatura y el fotoperiodo, que actúan como agente antagónico en el proceso de crecimiento y maduración gonodal. Bajas temperaturas provocan crecimiento lento, fotoperiodo corto, maduración de gónoda acelerada.
en cefalópodos octópodos tiene que ver tanto como el fotoperiodo como su complejo sistema óptico por la cuestión de producción de estímulos nerviosos. Bien, maduración de la cópula en cefalópodos. En el proceso de cortejo son muy selectivos y son incluso capaces de morir en duelo por ello. Para el consiguiente proceso de cópula, los decápodos lo hacen estando ambos individuos cabeza con cabeza o estando uno al lado del otro. Allí el macho introduce su ectocótilo en la cavidad paleal de la hembra y procede la fecundación. En cambio, algo característico de los octópodos es que esto no lo hacen de manera directa, sino más bien ellos desprenden el ectocótilo de sí mismo, la cual nada como si tuviera vida propia y penetra a la hembra como lo indica anteriormente, procediendo a la fecundación. Fecundación y puesta. Mientras que los calamares, por ejemplo, tienen fecundación externa, los pulpos la tienen interna. Pero una vez que atraviesan el proceso de puesta, los cefalópodos decápodos hembra fijan sus huevos al fondo y acaban muriendo pocos días después de la puesta. Mientras que los octópodos, la hembra los deposita en cuevas donde permanece cuidándolos hasta que estos eclosionan y éstas mueran. Desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario de los cefalópodos decápodos ha sido estudiado por diferentes autores, observándose que no es un proceso uniforme en todas las especies. Estos individuos tienen un desarrollo directo, por lo que hace alusión a larvas en este grupo solo viene dado por cuestiones de práctica. Entre 2 y 4 meses, al estar formada completamente, estos rompen el corion del huevo mediante un órgano denominado oile, llevarán parte de su saco vitelino y por un tiempo prolongado se mantendrán en fase planctónica. Reproducción de los gasterópodos prosobranquios. Estos son organismos que generalmente cargan con un opérculo. En la mayoría de estas familias, la larva beliger lo conservan hasta la metamorfosis. Se lo divide de la siguiente forma: arqueogasterópodos, mesogasterópodos y neogasterópodos. Subdivisión de los gasterópodos prosobranquios. Los arqueogasterópodos son primitivos, no teniendo dimorfismo sexual, ni órganos copuladores, ni glándulas accesorias, siendo distintivo del sexo por el color de la gónada blanca o amarillenta en los machos y verde azulada en hembras. Los dos grupos restantes son los más numerosos y complejos estructuralmente. Su presencia o ausencia de pene, que estará localizado al costado derecho de su cuerpo, indicará su sexo, aunque hay algunos de ellos que carecen de órgano copulador. Como norma general, su reproducción viene dada por la fecundación a partir de la cópula, pero hay hermafroditismo, partenogénesis y viviparismo. Además de distinguirse la gónada en estos grandes grupos, se diferencia el pene, la glándula prostática en machos y el oviducto con varias glándulas, receptáculo seminal y la cámara incubatriz en hembras. Gametogénesis. Para la producción de gametos, tanto femeninos como masculinos, ocurre la gametogénesis, que se da bajo 5 etapas. Primera etapa, estado de latencia. Segunda etapa, estado de recuperación. El estado prematuro, el estado maduro y como última etapa el estado de puesta, en donde los gametos serán expulsados.
esto se da el proceso de espermatogénesis y oogénesis, donde aquí interviene o influye la temperatura, el fotoperiodo y la alimentación, lo que garantiza la rapidez del proceso. Comportamiento sexual. El macho sigue a la hembra por horas hasta que ésta se sitúe a comer y haga el proceso de acoplamiento. A la efectividad de esto, el macho se coloca por sobre la concha de esta y procede a penetrarla. Es un proceso que suele llevar 2 horas y en él que pueden intervenir hasta 5 individuos, siendo una sola la hembra. Gracias.